Buenas tardes con todos. Vamos Buenas tardes. a revisar un poco de la materia de micro y macroeconomía el día de hoy, jueves 3 de diciembre del 2020. Bien. En la última clase comenzamos a hablar acerca de la macroeconomía y de cómo esta rama de la economía nos permite identificar cómo está funcionando de forma global la economía de cada uno de los estados o de todos entre sí. ¿Sí? Aquí nosotros nos referimos mucho a lo que son los agregados económicos. Si bien es cierto, ya analizamos algunos, como por ejemplo el Producto Interno Bruto, entre otros, donde están algunas variables económicas, ¿ya?, que van a influir en los actos relacionados a las políticas económicas, ¿no? Recordar que cada una de estas variables, ¿ya?, tienen ya una razón de ser, la que es lograr una estabilidad, ¿sí?, a nivel económico de los países basados en temas como crecimiento económico, ¿sí?, fomentar el empleo, ¿ya?, mantener un equilibrio entre todas las interacciones que tiene la economía a nivel interno con la economía externa. Refiérese a eso, a la balanza comercial, balanza de pagos, entre otras, ¿no? Entonces, esos son los puntos que analizamos, ¿ya?, en la última clase, ¿sí? Y de ahí ya nos derivamos a esto que son los segmentos de la macroeconomía. Identificamos que era el crecimiento a largo plazo, ¿sí?, que me habla acerca de la sostenibilidad de los factores de la producción, como son mano de obra, capital, recurso natural, ¿sí? Cómo la productividad tiene que ir de la mano con estos tres factores, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Ya? Cómo los ciclos económicos, ¿ya?, van generando diferentes tipos de tendencias, ¿no? Aquí hablamos de los cambios que se dan por diferentes comportamientos que se den en la economía, ¿sí?, como, ¿ya?, en su contexto, ¿sí? Los ciclos económicos pueden ser positivos, pueden ser negativos. Hace poco una convención en el cual el Foro Económico Mundial analizó qué es lo que se viene post pandemia, ¿no? Y ya, en este caso, ¿ya?, hace mucha inferencia acerca de pequeñas disminuciones, ¿ya?, en los países desarrollados y altos índices en los países emergentes en lo que respecta a el decrecimiento económico, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones se vienen dando debido a cómo interactuamos con el resto de países. ¿Sí ven? Pero, ¿qué es lo que ocurre en cada uno de ellos? Son los ciclos económicos, ¿sí? Y para eso también podemos utilizar ya ese indicador económico como es el Producto Interno Bruto. Más adelante vamos a ver otro tipo de indicadores que también se presentan. Veamos ahora otros segmentos que aborda la macroeconomía, ¿sí? A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante, Moreno. El desempeño. La macroeconomía también aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar drásticamente de un periodo a otro dentro del mismo país. O en línea con esto, las medidas de política económica que pueden aplicarse para reducir el desempleo. La inflación. También se encarga de determinar los componentes que inciden en el crecimiento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un país. Es decir, de decidir cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la economía. Asimismo, también estudia la deflación, que ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada
ocupa el capítulo siguiente al estudiar. Las cuentas públicas. El peso del sector público en las economías suele ser elevado. Por tanto, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía, se presta atención especial al estudio del déficit o superávit público y a la evolución de la deuda pública. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vemos cómo dentro de estos segmentos de la macroeconomía siempre van a estar indicadores como el desempleo, algo que, si bien es cierto en países emergentes como el de nosotros, tiene un gran impacto, ¿no? Recordemos cómo fue desenvolviendo este segmento durante la pandemia. Fue terrible, ¿ya? Debido a la caída de la oferta, ¿no? Y la caída de la oferta se generó antes de la demanda por el distanciamiento social. Nadie tenía, en este caso, ¿ya?, la voluntad de ir a generar servicios, generar bienes, ¿ya? Si bien es cierto, se permitieron en algunas, ¿ya?, pero eso ocasionó posteriormente una caída en la demanda, ¿no? Ahí comenzaron ya este tipo de problemas o fenómenos que afectan al corto, mediano y por no decir a largo plazo. Tenemos otro punto que es la inflación. Aquí ya nos damos cuenta que van a incidir algunas cosas como por ejemplo, ya que los precios se incrementan, podría ser porque están de moda o la otra es porque son escasos. ¿Sí ven? Entonces ahí tenemos una de las razones por las cuales se puede dar que se genere inflación, ¿no? Cuando tenemos crecimientos injustificados, ¿no?, de alguna de las variables económicas, genera la inflación, ¿no? Porque comienzan a generarse mayor necesidades y como los recursos son escasos, comienzan a elevar su precio. Es un efecto lógico, ¿no? También tenemos el caso de la deflación, que es todo lo contrario a la inflación. Si en la inflación los precios ascienden, ¿sí?, de forma considerable, en la deflación los precios comienzan a caer debido a que no hay producción, no hay aparato productivo y puede generar y que hay mucha abundancia de algún tipo de bien en muchos de los casos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador hemos vivido más en los últimos meses, ¿no?, ¿ya?, muchas situaciones de deflación y eso son el panorama que nosotros a veces observamos, ¿ya?, en los diferentes sectores comerciales, ¿ya?, en este caso de la ciudad, de los cantones, de las provincias y del país, ¿no? Cómo el poder adquisitivo va disminuyendo y por ende, ya, los bienes y servicios comienzan a disminuir, ¿no? Antes ya veíamos que a lo mejor, poniéndolo en el tema de la capacitación, ya, los costos para una capacitación eran altos. Hoy los vemos muy inferiores. Obvio que utilizamos en muchos casos la virtualidad, ¿no?, que también abarata costos, pero el conocimiento es único. Pero ahí tenemos un caso en el cual se presenta una situación deflacionaria. Y eso lo analiza la macroeconomía en conjunto, ¿no? ¿Ya? Porque comenzamos a analizar cómo se está moviendo el mercado de trabajo, cómo se está moviendo el mercado de bienes y servicios, cómo las importaciones disminuyen, ¿no? ¿Sí? Y por último, tengo lo que son las cuentas públicas, ¿ya? Si bien es cierto, este segmento es uno de los más importantes debido a que nos va a dar la información acerca de cómo se están utilizando los recursos, ¿ya?, que se generan, ¿ya?, producto de ingresos producidos por el sector público, ¿ya? Entre ellos pueden estar los ingresos petroleros, debido a que nosotros tenemos un gran recurso como ese, ¿ya? Y en el segundo caso vendrían a ser
los ingresos, ¿ya? Fiscales, como son los tributos y los no tributarios, ¿no? Eso ya lo vimos de forma amplia. Pero estas cuentas públicas nos dan este resultado. La economía pública está estable, está en forma ascendente o está disminuyendo. Estos reportes son generados ya por la macroeconomía. Nunca hay que olvidar este tema, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? Muy bien. Variables de la macroeconomía. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Lina. Yo, profesor. Yo, mister. A ver, Lino. En ese Rodríguez. variables de la macroeconomía. En ese sentido, los modelos macroeconómicos basan su estudio en los siguientes aspectos. Crecimiento económico. Cuando hablamos de un aumento económico es porque existe una balanza comercial favorable. Es decir, existe un mejoramiento de algunos indicadores como la producción de bienes y servicios, el ahorro, la inversión, el aumento de comercio de calorías per cápita, etc. Por tanto, es el aumento de la renta para un país o una región durante un periodo determinado. Producto Nacional Bruto. Es una cantidad o magnitud macroeconómica para expresar el valor monetario de la producción de bienes y servicios de una región o país. Gracias. Entonces, aquí ya comenzamos a identificar variables macroeconómicas y estas son muy importantes debido a que con estas ya daremos resultados que van a estar relacionados a diferentes temas de interés, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Un país tendrá la capacidad, ¿ya? De consumir a lo mejor bienes de alta gama. ¿A qué me refiero? Que tengan altos costos, ¿sí? Nosotros podremos ver si el crecimiento económico se está dando en forma ascendente, como es lo lógico, veremos una expectativa favorable, ¿no? De la misma forma, si que lo vemos en forma descendente, ¿qué es lo que nos indicará en ese caso? Que a lo mejor, ¿ya? Tipo de productos como estos, ¿no? De altos costos, ¿ya? Van a tener un poco más de dificultad para entrar en esos mercados, ¿sí? Ese es uno de los principales indicadores que nos da este punto del crecimiento económico y lo podemos cuantificar, ¿ya? Analizando ya sea los indicadores de la producción, los indicadores de ahorro, los de inversión, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí nace ya uno de los principales indicadores que es el índice per cápita, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? ¿Ya? Ese es el ingreso, ¿ya? ¿Ya? Que tienen los habitantes de un país, ¿ya? Ese es el denominado ingreso per cápita, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto en promedio gana cada habitante de cada país? Y se saca un estándar, ¿ya? Dependiendo de cada uno de los indicadores que acabamos de establecer aquí en este momento, ¿no? El Producto Nacional Bruto, ¿qué es lo que me indica aquí? Son única y exclusivamente los bienes ya que se producen a nivel interno. En ese momento, ¿qué es lo que hago? Quito lo que es la balanza comercial, o sea, las importaciones menos las exportaciones los quito y lo dejo hasta ese punto, ¿no? En el cual solamente voy a tener ya el consumo de las familias, la inversión y el gasto del gobierno. Ahí lo puedo analizar al Producto Nacional Bruto, ¿sí? Veamos estas otras variables ya de la macroeconomía, ¿sí? A ver, otra persona, por favor. Yo, mister Rodríguez. A ver, Rodríguez, por favor. Inflación.
estrictamente es el aumento de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un periodo. Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. Por lo tanto, la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Desempleo. Es la situación en la que se encuentra un trabajador cuando carece de empleo y de la misma manera no percibe salario alguno. También se puede entender como el número de personas parados o sin empleos de la población dentro de un país o territorio, la cual se ve reflejada a través de una tasa. Economía internacional. Se ocupa de los aspectos monetarios mundiales, la política comercial que puede tener algún territorio o país determinado con el resto del mundo se ve relacionada directamente con el comercio internacional. Muy bien. Aquí ya en los segmentos de la macroeconomía ya hablamos bastante acerca de lo que era la inflación, ¿no? Que era el incremento acelerado de los precios, ¿sí? También hablábamos de desempleo, ¿sí? Cómo ya esto afecta directamente al consumo de las familias en particular, pero también lo puedo analizar desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Una caída de la inversión va a generar una mayor tasa de desempleo. El último punto sí es interesante y está muy relacionado ya a la profesión en la cual ustedes están estudiando, como es la economía internacional, ¿sí? Aquí está el resultado de la balanza comercial. Cuando yo quiero analizar economía internacional, ¿qué es lo que veo? ¿Cuánto es lo que un país exporta? ¿Cuánto es lo que un país importa? ¿Sí? Y eso me va a dar un indicador que yo puedo aprovechar, ¿sí? En este caso, sí que veo una oportunidad de mercado para poder crecer. Veámoslo desde este punto de vista. Ya hay muchas personas expertas en lo que es comercio internacional que viajan a diferentes partes del mundo a buscar qué cosas, expectativas razonables, dónde hacer comercio, ¿sí? ¿Sí ven? Y no es cualquier comercio, es el comercio internacional. Para eso hay que tener mucha preparación antes, durante y después. Porque es antes, en el caso de tener el conocimiento para poder establecer o interrelacionarlo, recuerden algo, una de las principales variables para poder hacer comercio internacional es el manejo de idiomas, ¿no? ¿Sí? El segundo punto, ¿no? Tener el conocimiento, ¿ya? De lo que se necesita para efectuar esa internacionalización, ¿ya? Y el punto más importante, identificar dónde hay la necesidad. ¿Sí ven? ¿No? Eso es bueno tanto ya sea para exportar o donde hay, ¿qué cosa? El excedente, ¿sí? ¿Ya? Para poderlo importar, ¿sí? Recuerden algo. Cuando nosotros hablamos de economía internacional, lo que buscamos es satisfacer necesidades, ¿sí ven? Que están en el mercado, ¿sí? ¿No? Eso es algo muy importante. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, ok, continuemos. Diferencia entre macro y microeconomía, ¿sí? A ver, por favor, alguien que me ayude leyendo. Yo, profe. Adelante. Ya, diferencia entre macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía se encarga del estudio económico de fenómenos globales de un país o región como el crecimiento económico, inflación, tasa de desempleo, mientras que la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes económicos individuales como el individuo, empresa, familia. Muy bien. Comenzamos a dar cuenta cuál es la gran diferencia y qué rama estudia cada una de sus partes. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que hace, ¿ya?, que se generen diferentes tipos de especialidades, ¿no? ¿Cuál es mejor? Las dos, ¿ya? Porque todo esto es campo económico. Tanto cuando estudiamos algo macro como estudiamos algo micro, siempre va a estar interrelacionado.
pero la gran diferencia lo hace es cuál es el fin que busco, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, ya como licenciados de Comercio Exterior, estamos involucrados tanto en lo micro como en lo macro, ¿sí? Pero va a depender, ¿ya?, a qué campo yo quiero incursionar para saber cuál es el más necesario, ¿sí? O cuál es el que lo voy a aplicar de mejor forma, ¿sí? Eso que quede muy bien claro en este caso. Porque si nosotros queremos comercializar un producto en particular, si bien es cierto, comenzamos a hacer un análisis macroeconómico, ¿ya?, de dónde poder encontrar ese bien o servicio que quiero internacionalizarlo. Pero en el momento en que lo encuentro, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Tengo que hacer un estudio a nivel interno. Y en ese momento comienzo a analizar el comportamiento de los agentes económicos de forma individual. ¿Vean? Entonces analizo individuo, empresa, familia. Eso es muy relevante ya en el momento de establecer esta diferencia, porque son diferentes las herramientas que se utilizan en la macroeconomía a las que se utilizan en la microeconomía. El análisis ya es muy diferente, ¿sí? ¿Qué son los sectores de producción? Veamos este punto. A ver, otra persona. Yo, profesor. Adelante. Los sectores de producción, o lo que es lo mismo, los sectores de actividad económica, establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios y o ajenos, con los que cuentan, de sus posibilidades de crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta, caracterizando así su modelo productivo y con ello determinando en gran medida las políticas de gestión que deberá adoptar para alcanzar los objetivos económicos que se hayan establecido. Los sectores productivos de la economía española se caracterizan por un peso muy alto en el sector de los servicios, pero otros países como México se basan más en la industria manufactureras y el comercio. Muy bien, perfecto. Les pregunto, ¿el sector ecuatoriano en qué se basa? A ver. ¿En qué se basa el sector ecuatoriano? En el sector Agricultura. agropecuario. Muy bien, Ganchoso. El sector de la agricultura. Ya, perfecto. ¿Qué tipo de producción nosotros hacemos acá? ¿Ya? ¿Materia prima con valor agregado? ¿Cuál? Les pregunto a ustedes, a ver. Ya nos dimos cuenta que el principal sector de producción es el agrícola aquí en el Ecuador, y eso está muy bien que lo sepan, ¿ya? Porque nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas en el momento que queremos internacionalizarnos, ¿no? Eso es lo que tenemos que mejorar. Y recuerden algo, capaz ustedes no lo han analizado mucho, pero estamos a la puerta de un gran problema que se llama la alimentación a nivel mundial, ¿no? Y nosotros ya tenemos ahí una de las principales fortalezas en todos los sectores, ¿no? ¿Sí? Nos damos cuenta. Entonces, ahí tenemos una ventaja competitiva que aún no se explota. Tenemos que desarrollarnos de una forma más técnica para no solo exportar materia prima, sino también exportar productos con valor agregado. ¿Sí? ¿Sí? Eso en lo que respecta a esto que son los sectores productivos. Muy bien, sigamos. Clasificación de los sectores productivos. A ver, otra persona, por favor. Peña. A ver, Peña. Clasificación de los sectores de producción. Tradicionalmente y hasta hace escasas décadas, distinguíamos tres sectores de producción y fabricación básicos. Una clasificación que a día de hoy
y al abrigo de la revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información experimentada en los últimos lustros, ha sido ampliada, estableciéndose a día de hoy hasta 2 sectores productivos de nuevo cuño. Muy bien, entonces tenemos aquí los sectores de la producción, que son el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Por favor, si tienen alguna pregunta, la hacen, porque de eso va a tratar la tarea que voy a enviar, ¿ya? Leamos, sector primario. A ver, otra persona, por favor. Pico. A ver, Pico, por favor. El sector primario o agropecuario es el que a partir de sus actividades obtiene el producto directamente de los recursos naturales, transformándolo en materias primas no elaboradas, destinadas principalmente a la producción y el abastecimiento de determinados tipos de servicios. Este sector incluye la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca, pero no así la minería ni a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial. Se trata, por lo tanto, del sector de las fuentes primarias de recursos, que incluye tanto los recursos naturales renovables como los no renovables. Muy bien, ok. Eso es el sector primario, algo que abunda aquí en el Ecuador, y esa es una de las es una cuestión más particular de los países emergentes, ¿no? Entonces, debido a que tienen un déficit en algunos de los factores productivos, entonces se limitan a exportar de una forma denominada tradicional, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, porque al tener gran capacidad productiva, lo que se debe hacer es generar bienes o servicios, ¿ya?, que sean derivados de este sector primario. Y esto generará una mayor industrialización, como lo vamos a ver en los siguientes sectores, ¿no? Veamos ahora el sector secundario industrial. A ver, otra persona, por favor. Mendoza. Mendoza. El sector secundario o industrial comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la extracción y la transformación industrial de materias primas en bienes o mercancías, que se utilizan tanto como base para la fabricación de nuevos productos como para abastecer directamente las necesidades del mercado, mediando en ello distribuidores y comerciantes, o no, sobre todo a partir del surgimiento y la expansión del modelo de comercio BC. Al amparo de la revolución propiciada por las nuevas redes de comunicación e Internet, los cuales se adscriben ya al sector terciario. Muy bien. Tenemos ya ahí el sector secundario, en el cual ya añadimos, ya digámoslo así, a todas estas materias primas el conocimiento, ¿no? El conocimiento que les permite transformarlas ya en un producto con un valor agregado. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, les pregunto a ustedes ya, ¿qué es lo que más se comercializa ahora en el mes de diciembre? Les pregunto. Las luces de Navidad. Las luces de Navidad. Los regalos. Electrodomésticos. Los electrodomésticos, ¿ok? Profesor, la demanda de ropa también aumenta bastante. En esta época se compra más ropa la gente. Excelente la demanda de ropa. ¿Sí vieron? Y todo lo que me acabaron de nombrar, ¿ya?, pertenece al segundo sector, que es el de la producción. Imagínense que Ecuador tuviera la maquila de
toda la ropa que se consume en el Ecuador, ¿ustedes creen que no potenciaríamos la industria? ¿Sí? Obvio que para llegar a esos puntos necesitamos un mayor crecimiento en investigación y desarrollo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, hacia allá va, ¿ya?, el futuro, ¿no? Ahora, en los actuales momentos, se está tratando de que este sector productivo se acoja mucho a lo que es la responsabilidad social empresarial. Y eso trata de mejorar, ¿ya?, el equilibrio económico de los países que son productores de materia prima para que también traten de entrar a un estado industrializado, ¿sí? Entonces, eso con ese segundo sector. Muy bien. Vamos al tercer sector. A ver, otra persona que me ayude leyendo, por favor. Yo, profesor. A ver, adelante, Alvarado. El sector secundario o industrial se divide a su vez en dos subsectores: el industrial extractivo, industria minera y petrolífera, y el industrial de transformación, envasado, embotellado, manipulación y transformación de materias primas y o productos semi-elaborados. El sector terciario o de servicios incluye todas las actividades que no producen una mercancía como tal, pero que se encargan de abastecer al mercado de bienes y servicios, y que, por lo tanto, devienen necesarias y fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía en general. Este sector incluye el comercio, las industrias hoteleras y de restauración, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, las administraciones públicas. Perfecto. Entonces aquí ya nos damos cuenta cómo el sector terciario, ya que es el de los servicios, ¿no? Cuando nosotros estamos ya ante a lo mejor la adquisición de algún tipo de producto, ¿ya? Si bien es cierto, está dentro de el sector productivo, pero entra a otra etapa como cuál es ya la de la transferencia del dominio, y aquí entran estas grandes cadenas de supermercados, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo esas cadenas, si bien es cierto, empezaron en el sector terciario porque están en la parte de la comercialización, que es en la parte del servicio, ¿sí? Pero poco a poco ya han ido a través de su marca blanca, es lo que se denomina la marca propia, ¿ya? ¿Qué cosa? Entrando al sector secundario, que es el de la producción, ¿sí? Y en algunos de los casos también están invirtiendo en ya el sector primario, ¿sí?, como es, por ejemplo, el caso de esta empresa que produce muchos derivados de los animales, ¿no? En este caso como Pronaca, ¿no? Es una empresa que está ya en los tres sectores. Y eso es muy favorable, debido a que incrementas tu cadena de producción. Lo mejor sería, ¿qué cosa? No solamente abastecer al mercado local, sino también ya entrar a la siguiente etapa, que es la internacionalización. ¿Sí ven? Ya, eso es ya la última etapa en lo que respecta ya a los diferentes procesos económicos, ¿no? Debido a que ya no solamente producimos para el mercado interno o el mercado local, también denominado, sino también ya comenzamos a satisfacer necesidades del mercado externo, ¿sí? Muy bien. Vamos a la lista en estos momentos, por favor. Atentos a la lista. Acosta. Presente. Alvarado. Presente. Barreto. Presente. Cango. Presente, profe. Liquinga. Presente. Cortés. No está Cortés, ok. Figueroa. Presente. Gallegos.
Ganchoso. Intriago. Presente. Ganchoso presente, profesor. Lino. Presente. Macías. Presente, profe. Maldonado. Presente. Mendoza. Presente. Morán. Presente. Moreno. Presente. Olvera. Presente. Páez. Presente. Palma. Presente. Peña. Presente. Pico. Presente. Pincay. Proaño. Presente. Quesada. Presente. Rodríguez. Presente, buenas noches. Saa. Presente, profesor. Sánchez. Presente. Zarango. Presente. Sibri. Presente. Soriano. Presente. Suárez. Terán. Presente, profe. Uchiña. Profesor es presente. Uchiña. Vázquez. Presente. Belis. Presente, profe. Ok, veamos quiénes han escrito. Aquí ha escrito Suárez y ha escrito Pincay. Perfecto. Listo. Ya. Bien. Tenemos un foro. ¿Ya? Ese lo vamos a hacer en la clase sincrónica, en el cual les estoy pidiendo, ¿ya? Que investiguen los porcentajes de las variables macroeconómicas vistas en clase. Recuerden, esto es información pública. ¿Ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que investigar para el foro? ¿Ya? Lo que hablamos acerca de cuánto es el crecimiento económico que tenía el Ecuador, cuál es el porcentaje más actualizado. Lo colocan, ¿ya? Y lo explican de forma rápida. También, ¿cuánto es el Producto Nacional Bruto? ¿Sí? ¿Cómo está la inflación en los actuales momentos en el Ecuador? ¿Cuál es la tasa de desempleo en el Ecuador? ¿Sí? Y al respecto de la economía internacional, ¿ya? ¿Cuál es el resultado de la balanza de pagos en los actuales momentos? ¿Sí? No olvidar algo, que esta información tiene que ir de la mano con las respectivas normas APA, para que ustedes indiquen, ¿ya? Cuál fue la fuente de información, ¿ya? Y cómo es que llegaron a esos resultados, ¿sí? Eso es el foro del día de hoy, ¿no? Preguntas acerca del foro. ¿No? Ok. Continuemos. ¿Cuáles son los nuevos sectores de producción? Veamos aquí este tema un poco interesante, ¿ya? Que está de la mano con los principales indicadores, ¿ya? Para evaluar si es que un país tiene o no tiene crecimiento económico. Están muy alineados al índice de competitividad mundial. Veamos qué es lo que nos trae esto. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Está, profe. A ver, adelante. Los nuevos sectores de producción. El sector cuaternario o sector de la información. Principalmente, este nuevo sector nace del I+D+I, de la investigación, el desarrollo y la innovación. Las actividades propias del sector secundario e industrial, pero que, por su importancia estratégica y sus modos propios de producción, actualmente permiten hablar de ellas como un sector diferenciado del resto. El punto en común de las empresas que entran a
formar parte de este sector es que incluyen servicios que son imposibles de mecanizar y se basan en conocimientos. Otro punto en común de las empresas que están categorizadas dentro del sector cuaternario es la mentalidad que tienen sobre la inversión, ya que la ven como una manera de crecer y expandirse. Para ello, la investigación la centran en reducción de costes, aprovechamiento de mercados, producción de ideas innovadoras y nuevas maneras de producción. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar aquí en este último sector, ya? O también denominado nuevo sector de la producción. Les pregunto a ustedes. A ver. ¿Dónde encontramos un ejemplo de este nuevo sector de producción? A ver. Vean que ya estamos hablando de la nueva normalidad. Les pregunto a ustedes. A ver, los elijo aleatoriamente. Déjenme ver. Ok, a ver, Morán. Sí, profe. Cuénteme. Esto vendría a ser, por ejemplo, ahora en la modalidad de teletrabajo. La modalidad de teletrabajo. Porque se utiliza todas las tecnologías, la información, o la modalidad de las clases online. Excelente, excelente. Ese es uno de los mejores ejemplos, Morán, que puedo haber citado. Ahí está de la mano lo que es la investigación, el desarrollo y la innovación, ¿no? Se está utilizando diferentes tipos de plataformas en los cuales no solamente se está controlando los procesos productivos, sino también se busca un monitoreo de los funcionarios, de los trabajadores, para tratar de medir un nivel ya, de asistencia. Hasta ya se está utilizando ya los monitoreos de GPS, vean, en los diferentes domicilios de los colaboradores, ¿ya? Obvio que esto no tiene que violar el derecho también al descanso, que está tipificado ya en la ley, ¿no? Y que está publicado en el Ministerio de Relaciones Laborales. Eso es algo muy importante. Ahí tengo ese sector. Otro ejemplo, a ver, vamos a ver quién me puede ayudar. Déjenme ver. Otro compañero de ustedes. Proaño. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo creo que también e-commerce es uno de los tipos de comercios más actuales, en donde hacen también las ventas online y las entregas a domicilio, que es lo que más ha demandado la pandemia. Ya, ok. El e-commerce ya nace desde, digámoslo así, desde el 2012, más o menos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha mejorado en este segmento? A ver, Proaño. O para cualquiera del curso. Estuvo muy bien, Proaño. Yo creo que, bueno, como le dije, las entregas a domicilios han sido más demandadas. Y, Estamos hablando del proceso logístico ahí, ¿no? claro, entonces es necesario más que nada para las personas, que su salud y la seguridad. Ok, ya, pero ahí tenemos que ver qué otros factores también inciden, ¿no? A ver qué nos indica Quesada. Dígame. ¿Nada que decir, Quesada? Muy bien. Okay. Estoy. A ver, vamos con otro de sus compañeros, ya que su compañera no actuó. Ya. A ver, Figueroa, por favor. Sí, profe. Diga. Puede ser los autos eléctricos.
de hoy en día. Los autos eléctricos. Excelente, muy bien. Eso es algo que todavía, ¿ya?, no se desarrolla, ¿ya?, pero está incursionando ya, al menos en nuestro país. ¿Sí ven? Estoy particularizando en nuestro país, ¿ya?, porque eso es lo primero que tenemos que analizar para posteriormente internacionalizar. Si ven que ahí hay oportunidades, ¿ya?, a lo mejor no de exportar, pero sí de importar, ¿ya? Y nuestra carrera es eso, ¿ya? Nosotros estamos 100% relacionados al comercio exterior. Entonces, tenemos que analizar desde ese punto, tomarle interés del caso, ¿no? Cuando el docente les pide que participen, ustedes tienen que estar atentos a la clase. No deben de esperar a que le repita, porque eso ya es una mala actuación, porque no se encuentran en la clase, ¿no? No están atentos, ¿ya? Los ejemplos que me han citado son muy buenos y de eso trata la tarea. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para la tarea que es para la próxima semana? ¿Sí? ¿Ya? Ustedes tendrán que identificar, ¿ya?, algún tipo de empresa, ¿ya?, de cualquiera de los 4 sectores, ¿sí? ¿Ya? Real, ¿sí? Y tienen que indicar, ¿ya?, ¿ya?, el impacto en la economía que tiene esa empresa. ¿Está claro? Ustedes lo eligen la que ustedes deseen, ¿ya? Hay muchas publicaciones acerca de la imagen corporativa que tienen cada una de las sociedades. Ya hay mucho, ¿ya?, en, digámoslo así, en el internet o en diarios, revistas en general, en libros, ¿no?, acerca de estos temas. Entonces ustedes tienen que analizar una empresa y su impacto en la economía, ¿ya? Ustedes la eligen. De cualquiera de los 4 sectores. No les pongo la camisa de fuerza. Pero eso sí, yo les recomiendo que traten de hacerlo del sector cuaternario, porque eso es una ventaja competitiva para su conocimiento. ¿Está claro? Hacia allá es donde ahora nos dirigimos. Ustedes mismos se cuenta, ¿no? Profe, ¿la empresa debe ser de aquí o de cualquier país, pues? Ustedes la eligen. Recuerden que nosotros somos la licenciatura en comercio exterior. No les puedo poner la camisa de fuerza. Eso sí, aprendemos primero de adentro hacia afuera. ¿Está claro? Pero los ejemplos, ustedes lo eligen de donde quieran. ¿Sí? Recuerden algo. Cuando vamos a hablar de una empresa en el exterior, tenemos que indagar mucho para saber de lo que vamos a tratar. Y con eso fundamentar la tarea. ¿Sí? Recuerden que lo que analizo es el impacto económico de esa empresa en particular. Recordar algo, y esto lo aprendimos en Derecho, ya cuando hablo de una empresa, no necesariamente me refiero solo a una persona jurídica, también puede ser una persona natural, ¿está claro? Pero tenemos que ver que esa empresa tenga un impacto económico como tal, ¿ya? Y eso es lo que tienen que colocar en la tarea número 3, ¿sí? Preguntas. Profesor, buenas noches. Una consulta. Dígame. Lo que pasa es que en el Moodle hay una asignación de usted de la tarea 2. En este caso es hasta el día domingo, hasta esa fecha es. Como antes lo hacía hasta antes de la clase, por eso la pregunta. A ver, la tarea 2 era hasta el día de... ¿Para cuándo dispuse la tarea 2? Recién tenemos una tarea, profe. Esta sería la Claro, 2, la que esta recién sería acaba la de 2, mandar. la que recién está Esta enviando, sería exacto. correcto, entonces esta hay que corregir, ¿ya? Entonces sería la tarea 2. Ya les voy a poner aquí tarea 2, ¿sí? Analizar el impacto económico de una empresa, ¿sí? Ustedes la eligen a la empresa de cualquiera de los sectores, ¿sí? Ya les estoy colocando ahí. Y voy a borrar la que estaba como tarea 2, ¿claro? Espérenme un segundo.
Perfecto. ¿Ya? ¿Preguntas, por favor? Ahora sí, ¿está todo correcto? ¿Pueden revisar? Sí, profe, ya está. Muy bien, y está para el día en que les he establecido. ¿Está claro? Muy bien, mis queridos estudiantes, vamos a hacerlo del foro. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Les agradezco mucho su presencia aquí en la clase. ¿Ya? Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Nos vemos la próxima semana.